Hola, bienvenidos a Pentimento. Estoy muy así contentísima porque estoy con una queridísima amiga, Lucía Rivadeneira, que nos abre las puertas de su casa para permitir a este equipo, mini equipo maravilloso, platicar con ella. Ella es una amiga queridísima, pero además es poeta, que es lo más increíble del mundo. Y ella, pues, nace en Morelia, en la calle de la Amargura, que es así como wow. Es licenciada, voy a leer el currículum, en comunicación, de las Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, en donde es profesora de Periodismo y Literatura desde 1981. Cursó la maestría en Letras con especialidad en Literatura Mexicana en la Facultad de Filosofía y Letras de la misma universidad y ha participado en mesas redondas, ha sido jurado de premios, pero sobre todo has ganado cualquier cantidad de premios, los voy a leer aquí. No, es que es un súper lujo que me hayas abierto las puertas de tu casa. Es pues merecedora de los premios de poesía Elías Nandino, Enriqueta Ochoa, Efraín Huerta. Tiene publicados los poemarios Rescoldos, En cada cicatriz cabe la vida. Ese título me encanta, me gusta muchísimo. Y Robo Calificado, participó en el libro colectivo Verso con Verso, Poetas entrevistan poetas. En 2002 obtuvo uno de los estímulos económicos del programa Artes por todas partes. En 2007 editó la antología personal Rumor de tiempos y sus poemas se han publicado en múltiples suplementos culturales. Esta es tu última publicación y pues vamos a platicar. Yo quería preguntarte muchas cosas, pero la primera es, ¿en qué momento tú supiste que querías ser poeta? No tanto escribir, sino poeta, así, porque yo siento que sí hay diferencia. Nunca he sabido en qué momento. De pronto yo me vi escribiendo, creo que era a manera de una necesidad de aprender con H, un poco lo que estaba a mi alrededor. Y conforme fui creciendo, era la necesidad como de aprender las emociones. Entonces, yo tenía por ahí algunas cosas de infancia escritas que mi mamá me dijo, oye, es que eso es un poema, ¿no? Claro, yo era una niña, pero lo disfruté mucho cuando me lo dijo. Entonces, quizá ahí hubo una especie como de parteaguas, como un parteaguas, y posteriormente en la adolescencia, yo soy muy de boleros, me encantan los boleros. Entonces, me gustaba como componer canciones, según yo. Sin embargo, siempre tuve mucha cercanía con la poesía, sobre todo por mi madre y mi abuelo, que toda la vida me acercaron la poesía, de una manera muy lúdica. Mi papá es más de narrativa, pero ellos dos son de poesía. Entonces, cuando yo me di cuenta, yo ya me sabía poemas de memoria desde la primaria, y poemas que mi madre me fue enseñando de una manera muy didáctica, de manera natural, además, porque me enseñaba poemas propios como para decir en la primaria, ¿no? Y luego, conforme fue pasando el tiempo, me fue dando otros elementos, hasta que un día ella leyó un poema de Villarrutia y yo me desmayaba. Y decía, ¿pero de dónde sacaste eso, no? Entonces ya fui a la biblioteca del abuelo, me enseñaron el poema completo. Amar conduce a una muerte, por cierto. Y pues de ahí en adelante yo de pronto me veía escribiendo, o sea, todo para mí naturalmente. Ya en la facultad yo creo que coincidí con varias personas que también les interesaba la poesía y uno se va rolando un poco los poemas que escribe. Con el paso de los años, aparte de leer mucha poesía y de aprenderme N cantidad de poemas, bueno, la memoria cuando uno es muy joven es muy buena, o al menos yo tenía muy buena memoria, y por eso me sé una cantidad impresionante de poemas, ¿no? Porque además es una forma para mí de traerlos conmigo. A la menor provocación me han salvado casi hasta la vida, ¿no? Y creo que no es metáfora. Sí. Entonces, bueno, pues con el paso de los años seguí escribiendo, tuve un par de maestros que me motivaron mucho en la Facultad de Ciencias Políticas, y al mismo tiempo les enseñaba cosas que yo escribía, hasta que un día ya, no tan jovencita, ya me había titulado, ya trabajaba en la facultad, y bueno, ya había trabajado en otros espacios también, acudí a un taller de poesía con Homero Arizgis, y ahí yo ya no tenía duda en absoluto de que yo estaba escribiendo poesía porque me gustaba, porque me hacía feliz, ¿no? Eran unas tardes memorables, una vez a la semana en el Museo de Arte Moderno, en donde yo me olvidaba de un momento absurdo laboral que vivía. Entonces lo otro no importaba, importaba esa tarde a la semana. Vale.
¿Cuáles han sido tus influencias? ¿No han cambiado o ha habido nuevas? Y si han cambiado, ¿por qué han cambiado? Mira, yo creo que toda la vida voy a tener influencias, no se me acaban. Y es muy difícil decir 3 o 4, siempre menciono las que me formaron entre la niñez y la adolescencia, porque fueron muy, muy intensas, hasta la fecha las tengo. Pablo Neruda, por ejemplo, es para mí eterno. Mi hijo se llama Pablo incluso por Pablo Neruda, es así como que mi acompañante. Neruda siempre para mí. García Lorca fue otro que me dio muchísimo, desde muy joven, desde muy niña quizá. Y de ahí en adelante no he parado, vamos, o sea, ya tiempos después, bueno, Rilke, como desde sus cartas a un joven poeta, a su poesía, Shakespeare, que fue para mí también descubrirlo en la adolescencia, una revelación, un lujo tenerlo en mi vida, ¿no? Y de ahí en adelante mucha poesía mexicana, poesía europea, latinoamericana, algunas mujeres que me marcaron mucho como Alfonsina Storni, Juana Ibarburu, cuando yo era adolescente, me gustaba muchísimo. Y ya más adelante, mujeres como Enriqueta Ochoa, como Dolores Castro, que hasta la fecha es una de mis adoradas. Cuando yo gané el premio Enriqueta Ochoa, de verdad mi emoción más grande era que llevara su nombre, sí, claro, ¿no? Porque para mí era una poeta que yo había disfrutado, que yo había gozado, que me había conformado de muchas maneras, ¿no? Entonces son poetas memorables en la vida. Podría decirte mucho, luego soy terrible porque digo 5 nombres y me faltan 200, o digo 20 y me faltan 2. Otro que he leído muchísimo es Francisco Hernández, un poeta veracruzano, mexicano, que por años yo tenía a Francisco Hernández así como un descubrimiento cotidiano y lo disfruto mucho cada vez que necesito algunas cosas, acudo a él. Es un poeta magnífico para mí, ¿no? Es espléndido. Muchos son, y narradores, no solamente poetas, también muchos narradores a mí me forman. ¿Cómo cuáles? Mira, libros que me han conmovido muchísimo. Hemingway, por ejemplo, que también leí en una época de mi vida maravillosa en la preparatoria, que era un intercambio de libros con mi padre. Ese Por quién doblan las campanas estará conmigo toda la vida. John Steinbeck, también con Viñas de Ira, que bueno, a esa edad descubrirlo fue una maravilla. Y El Conde de Montecristo, que es una novela de familia, ¿sí? Desde la primera vez que tuve oportunidad de ir con mi padre a París, el día que llegamos luego de cambiar moneda, nos fuimos a Campos Elíseos, número 30, porque ahí vivía el conde. Claro, bueno, sí. Según la novela. Sí, claro, y sí. bueno, la vez más reciente que tuve oportunidad de estar ahí, además siempre he vuelto, siempre. Pablo, la primera vez que fue conmigo, lo primero que me dijo fue, mamá, ¿vamos a ir a la casa del conde? Es una novela de familia, de verdad. Cuando tuve oportunidad la última vez, como te decía hace un momento, de ir a la casa donde vivió Alejandro Dumas, y que enfrente un pequeño castillo, ¿no? Chiquitito, y enfrente está su estudio, que era, bueno, más grande que este departamento. Entonces, bueno, esa ha sido una cosa, una conmoción familiar muy impactante, ¿no? Tengo incluso por ahí publicado una especie de crónica testimonio sobre mi experiencia con Alejandro Dumas, que de verdad es la Biblia de mi padre y la mía y la de muchos otros, por ejemplo. Son algunos. Y bueno, con el paso de los años, muchísimos autores. Josefina Vicens, que ya leí yo, no sé, a los 25 o 30 años, me ha acompañado siempre y la leo y la releo. Y con 2 obras, marcó una pauta de la literatura mexicana, ¿no? El libro vacío y Los años falsos son algo maravilloso. Y aparte de la literatura como tal, otro elemento muy importante para mí en la vida ha sido, por ejemplo, la música y el cine. Son 2 cosas que son parte de mi vida. Yo sé. ¿Cuáles son como los temas en tu poesía, los más recurrentes, los que más te obsesionan, los que más te han marcado o no, o eres así como ecléctica o regresas o algo que te obsesione siempre? Sí.
Me he vuelto más ecléctica, eso sí, más miscelánea, vamos, ¿no? Creo que se puede advertir mucho por ejemplo, en mi segundo o tercer libro, creo que ahí hay poemas un poco más variados de diversas temáticas, cuestiones de tema urbano, de suicidas, cuestiones taurinas, que yo soy muy aficionada a la fiesta brava. Otros elementos, el erotismo ha sido una constante. En mi primer libro yo creo que no queda duda. El mar que toda la vida será un objeto poético, es otra constante. La ciudad a mí me conmueve muchísimo. Cada vez que me la encuentro, la necesito. Y mis dos ciudades, porque yo tengo el corazón partido en dos, ¿no? Sí. La mitad está en Morelia y la otra mitad está en la Ciudad de México, y a las dos las amo terriblemente. Y aparte de eso, yo creo que en esta plaquette que recién salió, hago una mezcla de gastronomía con erotismo. También hay algunos poemas que tienen mucho que ver con eso. Y los peces, que siempre me han obsesionado mucho y que tienen que ver con el mar, al final de cuentas, ¿no? Quizá de manera muy general podría ser temáticas, ¿no? Por ahí a lo mejor encuentras otra cosa, pero ahí está. Tú tienes mucha experiencia ya a estas alturas, pero ¿cómo ves a los jóvenes poetas hoy? Tú desde tu pedestal que ya tienes, sí. ¿Cómo los ves? O cómo, con esa experiencia, con esa gran experiencia, con esa gran fortaleza, ¿cómo ves a los jóvenes poetas? Mira, gracias a que he sido jurado de diversos tipos de premios de poesía nacionales e internacionales, cuando he sido jurado de premios de poesía joven, me interesa siempre mucho porque me da una especie de termómetro de cómo estamos en la poesía mexicana. Este encuentro que hicieron en Morelia, desde el primer encuentro nacional de poetas jóvenes, el primero que por cierto tuve el honor de que me lo dedicaran en mi ciudad natal, la convivencia, yo sí voy a las lecturas de los chavos, me interesa mucho saber qué es lo que hacen, por dónde ve el asunto. Y más bien yo trato de acercarme a ellos los veo un poco más lejanos, ¿no? Yo no estoy en ningún pedestal, de verdad me siento brutalmente terrenal, de verdad me siento terrenal, y si algún día se aparece algún ego por ahí, trato de sojuzgarlo, fuera, ¿no? Somos tan simples, tan mortales, que de veras me sorprende a veces mucho los jóvenes la compulsión que tienen por la publicación, por ejemplo, que es algo que en mi generación no era tanto. Nos importaban más otras cosas que estar publicando o ganando premios, ¿no? Y cuando uno participaba era en uno y después pasaba mucho tiempo y entrábamos a otro. Y ahora, en la medida en que se han diversificado, que es una cantidad por estado, todos los estados tienen premios, y qué bueno que entren los chavos, ¿no? A los jóvenes, hombres, mujeres, a concursar. Yo creo que en ocasiones ganan algunos poetas que a corto, mediano y largo plazo van a sobresalir mucho. Algunos ya han sobresalido bastante y ya son jóvenes de 35, 40 a estas alturas, ¿no? Y otros que vienen de 19, 20, que a mí me sorprenden. Claro, hay de todo, por supuesto, como en cualquier lado, ¿no? del mundo. Pero me gusta mucho escucharlos, los que lo permiten, porque de verdad hay unos que son etéreos, pero hay unos que son muy cercanos. Y me gusta mucho platicar con ellos y leer lo que están escribiendo. Creo que hay mucha fuerza poética en el país, muchas necesidades, muchas intensidades. Vivimos en un país que en la medida en que nos da tanto, también nos arrebata mucho, ¿no? Serenidad, tranquilidad, a veces hasta esperanza. Sin embargo, la poesía yo creo que entre otras cosas nos da esperanza. Y estos jóvenes, para mí, me dan mucha esperanza. Y no solo a mí, a muchas personas, ¿no? Nos dan la posibilidad de que a pesar de todo, algo habrá. Sí, también creo eso. Siempre se ha dicho que en este país no se lee. Tú lo sabes, yo lo sé. Yo voy a usar el yo. Creo que no es tanto que no se lea, sino es más bien qué se lee. Yo replantearía la pregunta. Te pregunto a ti, con ese antecedente, ¿tú por qué invitarías a que hay que leer poesía? Yo digo que hay que leer todo, pero poesía, ¿por qué? ¿Por qué leer poesía hoy, ahorita? Casi la contestaste hace rato, pero más. En cierta forma, porque nos da esperanza, esa es una cuestión. Yo creo que con la poesía también nos reencontramos muchísimo,
para reencontrarse. Para mí sería una respuesta. Leer poesía para reencontrarnos. De pronto, y ocurre también con la prosa, naturalmente, que leemos a un autor sueco, un autor ruso, un tahitiano, no sé, y de pronto sentimos que escribió para nosotros, o que nosotros estamos en ese poema, porque es universal. Como seres humanos somos universales, y a veces la nacionalidad es cuando uno se da cuenta que no importa, o sea que en realidad es la emoción, el sentimiento y la vivencia. Entonces yo creo que sí es para tener esperanza, para reencontrarnos y para ser un poco felices. Yo no salgo de mi casa todos los días sin leer un poema. Esa me da el día. Habrá quien se persigne. Yo leo un poema. Alguna vez por ahí lo declaré. Y hay veces que busco lo que necesito. Y hay veces que es al azar. Lo que salga me va a ayudar. Me va a dar un apoyo en el día. Una palabra a veces, ¿no? Yo creo que los poetas también en un momento dado somos cazadores de palabras. Porque yo me he pasado semanas o meses buscando una palabra. Una. Porque no me cuajo un poema y un día aparece. O sea, la veo en un anuncio, en el periódico, alguien la pronuncia. Entonces, para mí, cuando aprendo esa palabra, es un verdadero lujo. Y leer el poema antes de salir de casa, de verdad, así ya salgo de otra forma. Me reconcilio con el mundo o con lo que venga. Entonces, es una posibilidad. Es un género, además, la poesía, que se lee menos. Creo que tendemos más a la narrativa, incluso las editoriales, lo que menos editan es poesía. Y yo creo que es la forma en que se nos ha enseñado a leer poesía. En principio, mis alumnos de primer semestre, yo hablo mucho de poesía con ellos, y me sorprende que cuando les dejo 2 o 3 poemas o les hablo de la historia de alguno, les menciono poetas, muchos en las clases, dicen, ay, pero es que no es aburrido. Como ellos ya dan por hecho que leer poesía es aburrido o tedioso. Esas 2 palabras creo que las tengo prohibidas en mi clase. Y al final, cuando alguno me dice, maestra, es que compré este libro de poesía, o compré este otro libro de tal autor que nos mencionó, o podría leer este poema mío, bueno, en ese instante es otra forma de reconciliarme con la vida, ¿no? Digo, bueno, sí se puede. O sea, uno avienta, a mí me aventaron semillas en mi familia, que es un lujo de venir de una familia lectora, de verdad lo agradeceré toda mi vida, pero supieron cómo, aventaron las semillas y algo brotó. Sí, todos mis hermanos, de hecho, tienen que ver con las bellas artes de una o de otra manera. Y pues a mí se me dio más la poesía. Claro, he hecho trabajo periodístico, de investigación, pero la poesía es lo que a mí me arropa. Y yo creo que también leer poesía nos puede arropar en los momentos más aciagos y en los momentos más felices. Qué bonito, de verdad, sí. Bueno, ya me gustaría seguir hablando, podríamos estar horas, yo lo sé, pero ya para finalizar me gustaría que nos leyeras un poema de tu plaqueta. El que tú quieras, el que más te nazca, ya para que sea de súper buena suerte. Sí. Para salir bien de este... Y como no he salido allá a la calle y todavía no leí alguno y nunca me había pasado que leo uno mío antes de salir, pero todavía no salgo. Exacto. A ver, vamos a ver aquí alguno. El que tú quieras. Ese que se llama Mareo, dice, dan ganas de aplaudir con solo verte, entrar en las caderas de mis sueños. Dan ganas de comer algo salado cuando tu piel absorbe mis deseos. Dan ganas de tomar de fuego un trago si tu sudor resbala por mis muslos. Dan ganas de llorar de pura dicha cuando presienten tus dedos mis antojos. Dan ganas, muchas ganas de hacer lumbre para que no se enfríen las caricias, para que no se acabe el mareo de tierra que generas. Bueno, pues sí tiene que ser un gran día después de ese poema, sí, te lo juro. Pues muchas gracias, Lucía. Tú sabes lo que yo te quiero, lo que te queremos. Gracias por abrirnos las puertas de tu casa, por permitirnos entrar de alguna manera a tu espacio, a ti, por compartirlo. Y pues bueno, lean poesía, ya ven que es maravillosa. Yo soy más de novelas, pero
también creo que la poesía es maravillosa. Gracias y pues nos vemos la próxima semana aquí en Pentimento. Suscríbanse, busquen a Lucía y lean poesía, lean sus poemas. Ella también escribe, ¿cómo se llama donde escribes cada mes? Es una página de internet que tiene como editora Elsa Lever, que las dos somos egresadas de la revista FEM, que colaboramos ahí muchísimos años, y la página se llama mujeresnet.info, y es mes con mes que escribo ahí. Y aprovecho también rápidamente para felicitarte a ti, porque es una forma de esperanza la compulsión extraordinaria con la que tú lees, nos enseñas a todos, y de verdad es un referente. Yo he pensado varias veces echarte una llamadita un día para que me orientes sobre algún autor. ¡Ay, qué linda! Y ojalá de verdad todos los chavos se inclinaran por leer como tú. Muchas gracias. Muchas gracias por el espacio, Constanza. Muchas gracias al equipo y muchas gracias por tu trabajo. No, gracias a ti. Nos vemos la próxima semana.